Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de VTR. Bueno, es del Arroyo, comunicador, predicador, ha tenido el privilegio de que Dios lo use en muchos sitios, que si empezamos a nombrarlos, pues capaz nos olvidaríamos de nombres. Y yo en la presentación siempre digo de que gracias, evidentemente, a Cristo y al Espíritu Santo, pero por medio de ti, personas como nosotros, pues estamos donde estamos. O sea, Sí. yo siempre te lo digo de que al final la prédica de los padres, yo llamar a mis padres, o capaz... La trampa del espejo. La trampa del espejo. No me acuerdo muchas, pero me acuerdo que en los momentos que te he escuchado me he planteado cosas a nivel personal que he dicho, no, tengo que darle y entregarle más a Dios. Qué bello. No, y completamente, yo también. Yo me acuerdo escucharte en expresión juvenil. Hace muchísimos años, yo era un crío, que tendría 10 años, mucho menos. Increíble. Y escuchándote ahí era una locura. Ahí en Betel, en Madrid, no sé si te acuerdas. Hombre, sin duda. Y me alegra mucho escuchar estas palabras porque tristemente a veces los predicadores o pastores, a vosotros os va a pasar también, no conocemos las historias de transformación que existen detrás de esos sermones que un día predicamos, ese evento en el que ministramos, y que un predicador escuche algo como lo que acabáis de decirme, le da sentido a todo el esfuerzo. Es como una recompensa. Hay que persistir incluso cuando parece que todo el esfuerzo que estamos haciendo no tiene fruto. Porque a veces el fruto queda oculto a nuestros ojos durante años. Pero hay un lugar donde se toma nota de todo lo que hemos hecho en servicio al rey. Hay un libro, el libro de las crónicas del rey, donde él apunta todo lo que hemos hecho para su gloria. Y él nos recompensará por ello. Entonces, incluso aunque no lo veamos, Qué bonito. hay que saber que nuestro servicio al reino tiene recompensa. Sí. No, y para mí es un privilegio también dentro de la intro el estar sentado hoy contigo y poder llamarte en un cierto aspecto amigo del ministerio, ¿sabes? Porque antes era impensable, digo. Somos compañeros, Estamos en el mismo grupo. y me encanta porque vosotros representáis esta nueva generación que no es el futuro, es el presente. Y sois el fruto de la oración de muchos que hace 20 años atrás estábamos orando por vosotros sin saber qué rostro nos teníais. Y ahora os veo y digo, oh, qué guapos nos habéis salido. La verdad. Pues sí, pues muchas gracias. Y ya terminada esta intro, hoy queremos hablar un poquito del tema de predicación, homilética, predicar la palabra de verdad en un mundo donde tristemente hay un peso real cuando nosotros anunciamos a Cristo. Para muchas personas no es agradable al oído así a simple voz de oír, porque te va a llevar a tomar decisiones, tienes que morir a ti mismo, Salir de tu comodidad. Entonces queremos hablar de esa predicación, ese usar homilética, palabras a través de la Biblia, hablando de Cristo en una generación que realmente está llena de ruido, que está llena de confusión. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer es, cuando te menciono predicación, ¿no? Sabemos que eres un predicador y buenísimo. Gracias. O sea, la verdad que tratamos muchísimo de escuchar. Gracias. ¿Y qué pesa más sobre tu corazón? Y aquí me venían 3 respuestas, ¿no? La primera es comunicar bien. La segunda es ser fiel un poquito al texto que predicas, a lo que Dios ha puesto en tu corazón, o provocar una respuesta en la gente, que es lo que... Pues las 3 cosas, porque acabas de nombrar, sin saberlo, las 3 cosas que siempre señalo cuando enseño a jóvenes predicadores qué significa ser un predicador. Yo les digo que un predicador ha de ser un maestro, un profeta y un artista. Esas 3 cosas. Un maestro, un profeta y un artista. ¿Por qué? Porque el maestro es el que se compromete a enseñar la verdad revelada en el libro, en la Biblia. Es decir, el maestro es fiel al contenido, a lo que está escrito en el libro. No enseñamos otra cosa. El libro
es lo que enseñamos, porque ese libro, que es la palabra de Dios, es la representación del corazón de Dios, que se manifiesta plenamente en Cristo. Entonces, lo que está respaldado es la predicación de la palabra. El Espíritu Santo, que inspiró la palabra, se compromete a respaldarla cuando predicamos la palabra. Entonces, lo primero es ser un maestro. Es el que predica lo que el libro dice. Lo segundo es ser un profeta, porque el profeta escucha la voz de Dios para dar el mensaje que él quiere, Dios quiere, para el momento. Porque claro, en la faceta del maestro, el maestro tiene muchas cosas de las que puede enseñar, Claro. pero Dios quiere que concretamente prediques algo específico para una audiencia específica en un momento específico. Vale. Ahí es donde entra la facción del predicador como profeta. Escucha a Dios y responde al deseo de Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres comunicar el día de hoy a esta audiencia? Entonces tenemos el maestro, tenemos el profeta, no son dos personas separadas, son la misma. Y en tercer lugar, el artista, porque el predicador debe comunicar usando todos los recursos comunicativos posibles, metáforas, preguntas, ejemplos, tonos, interpretación, objetos, para que el mensaje pueda romper todas las barreras que existen por la falta de atención, por todo el ruido que hay alrededor, capturar la atención del oyente y volverse inolvidable. Y eso lo hace ese predicador en su área artística. Prepara un sermón como si fuese una obra de arte, en el sentido de que hay un arte, el arte de la predicación, es un arte de comunicar bien. Ay, no, eso no es muy espiritual. Jesús era un artista en la forma de comunicar. Tal cual. Él contaba parábolas inolvidables para la gente, hacía performances inolvidables, agarraba una moneda, decidme una cosa, ¿la cara de quién está en esta moneda? Esa, pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí. Era un comunicador brillante. Y estas tres cosas unidas no es una más importante que la otra. Las tres son importantes. El predicador tiene que ser maestro, fiel al libro, profeta, comunicar lo que Dios quiere para el momento presente, a la audiencia presente, y artista, usar todos los elementos posibles para que el mensaje llegue, rompiendo las barreras de falta de atención, el ruido, y hacer que el mensaje sea inolvidable en la mente y el corazón de las personas. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, tiene sentido. Y yo creo que ya has contestado a la pregunta que te quería hacer. Creo que has contestado, pero yo te la hago. ¿Qué es lo que más te preocupa antes de subir a predicar a un sitio, antes de exponer lo que Dios ha puesto en tu corazón para ese evento o para ese momento determinado, para esas personas determinadas? ¿Hay algo que te preocupe siempre antes de subir? O... Yo siempre digo que la prueba de que un predicador es realmente consciente de lo que está a punto de hacer es que se le comprimen las tripas antes de hacerlo. Yo siempre voy al baño antes porque hay un peso de responsabilidad. La predicación es ser un eco de la voz de Dios. Dios está diciendo algo, lo ha dicho a través de su palabra, quiere comunicarlo al pueblo, y ahí está el predicador como una especie de intermediario, está cargando un peso. No hay nada más pesado y de mayor valor que la palabra de Dios. Es la palabra que creó cada átomo del universo, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora se nos ha dado a los predicadores para crear nuevas historias en la vida de las personas, no por nuestro poder, sino por el poder creativo de la palabra, que es capaz de convertir un corazón de piedra en un corazón de carne, dar vida a lo que está muerto. Entonces, cada vez que voy a subir a predicar, recuerdo, estoy siendo consciente del peso que estoy cargando. Esto no es simplemente subir ahí a dar un speech.
motivacional. Estoy representando en un momento la voz de Dios. Sí. Eso es fuerte. Me preocupa que como predicador esté representando bien lo que predico. Es decir, no pretendo como ganármelo o estar a la altura porque somos indignos. Nadie merece ser un predicador, es un llamado por pura gracia. Ya. Pero sí que me preocupa el mensaje tan grandioso que voy a comunicar, ¿lo estoy representando bien? Cuando suba ahí, la gente va a, después del mensaje, recordar a Itiel o va a recordar a Cristo. Oye, predicado aquí en Venga tu Reino, si la gente ahí afuera solo está hablando de Itiel lo ha predicado muy bien, qué gracioso es Itiel, esto que hizo con la miel, qué divertido, habré fallado como predicador. Porque como predicador lo que he de lograr con la ayuda del Espíritu Santo es que la gente ahí afuera ahora esté hablando de Cristo, del camino del que he hablado, que la obsesión en la conversación sea Cristo. Entonces, quien ha hecho bien su trabajo como predicador es el que deja la conversación abierta entre las personas y siguen esas personas hablando de la gloria de Dios. Se entiende, ¿no? Sí. Qué locura, Bueno. Sí. Qué locura. Cuando has hecho, o sea, para entrar un poquito en lo que ha pasado hoy, cuando has empezado a decir que la gente salga adelante, los que no han aceptado a Cristo, los que tenían que reconciliarse y tal, yo he empezado a llorar a tope. Wow. ¿Cuánta gente has...? Sé que no las has contabilizado porque había muchísimas. 60, 70 personas eran. Buah. Hermoso. Yo sabía, debería llorar. ¿De qué digo? La gente se pensará que yo estoy entregando otra vez. Quedan diciendo, guau. Hermoso. Qué privilegio que Dios use a las personas como nosotros para estas Es cosas. un privilegio. Y al final, comunicar bien no tiene nada que ver con ser buen predicador. O sea, me refiero, un predicador comunica bien, pero no solo es el completo de la buena comunicación. Exacto, Sí. tiene muchos más factores, como es el factor del Espíritu Santo sensible, o sea, profeta, maestro y Sí, creativo. tiene todas esas facetas obrando. Pero fíjate lo que acabas de decir. Se nos da el privilegio como predicadores de colaborar con Dios en algo que tiene repercusiones eternas. Eternas. Es que no es algo de aquí, es que estamos hablando de algo del cielo, realmente. 70 personas. Igualmente si hubiese sido una. Es una repercusión eterna. No hay un oficio que tenga un impacto eterno como el oficio del predicador. Si a mí me ofreciesen, y lo digo de corazón, Itiel, puedes ser diputado en un partido político, o CEO en una gran empresa, o ocupar esta posición como artista en este espectáculo. La única condición es que tienes que dejar de ser predicador. Claro. Tienes que dejar de ser predicador. Si me pidiesen eso, por muy elevado que pudiese ser el puesto que me ofreciesen, yo jamás cambiaría el ser predicador por nada más, porque ser predicador es el oficio más grande que existe. Tienes las repercusiones eternas. Estás trabajando con lo más poderoso que existe en el universo, que es la palabra de Dios, que hace un impacto en la vida de la gente y las libra de las cadenas del infierno y las empuja hacia el reino de Dios. Entonces, el predicador que realmente entiende esto sabe que su trabajo es un privilegio. Ahora, en cierto modo, todos podéis y debéis predicar. Todos lo podemos hacer y lo debemos hacer. ¿Se entiende? Sí. Y para la gente que nos está escuchando, es como algunos, yo sí nunca he predicado. ¿Puedes traer una definición para lo que tú consideras como predicación? Para que la gente entienda en qué sentido soy predicador, ¿no? Porque puede ser que hay personas que se hagan esta pregunta. O sea, para ello yo creo que primero hay que definir lo que es predicación para ti, no sé. Para mí, predicar significa tomar el texto de la Escritura y revelar a Cristo, colaborando con el Espíritu
que inspiró ese texto para que Cristo sea revelado a las personas. Buenísimo. Porque la palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Todo, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, capítulo 22, todo se trata de Cristo. Todo. Hay conexiones simbólicas, proféticas, metafóricas en todas partes de la Escritura. Entonces, descubrir a Jesús, quién es Él, cómo piensa, cómo siente, qué desea, en el texto, primero como predicador apasionado de Jesús, porque nos apasiona el texto porque el texto es Jesús. Estamos apasionados por una persona en realidad, por una persona. Tomamos eso que hemos descubierto y se lo enseñamos al mundo. Alguien dijo una frase hermosa: ser predicador es rascar la superficie de la inmensidad. Es como la inmensidad de la divinidad. El predicador la rasca un poquito para extraer un poquito de la inmensidad y dársela a comer a las personas, ¿no? Es alguien que alimenta a los hambrientos, que están hambrientos de Jesús. Exacto, porque predicación estamos viendo que es más allá de ver a un hombre o una mujer subirse y predicar y exponer la palabra de Dios, que sí, pero vosotros que nos estáis escuchando también podéis predicar, también podéis leer la palabra y ver a Cristo dentro de cualquier versículo y mostrárselo a tus a tus amigos, en el instituto, en el trabajo. Sí. Ahí podéis ser predicadores. Es una locura. Sí, y bueno, para ir un poquillo como aterrizando tal, por cuestiones de tiempo y eso, cuando tú ves a un niño, tú te das cuenta que hay rasgos que indican de que por ahí va a ser futbolista o por ahí va a ser artista. ¿Cómo encontramos los rasgos de los predicadores? Sabiendo que también es algo espiritual. Voy a responder a la pregunta, pero voy a partir desde otro lado. Vale. Diré que todo llamado al oficio que puede ser maestro, pastor, predicador, todo llamado el oficio es confirmado por la comunidad. Es decir, la iglesia sobre la que está el Espíritu Santo es capaz de ver en alguien esa singularidad en su llamado y decir: hey, hay algo especial cuando predicas. Claro, eso la comunidad lo percibe cuando ese muchacho, esa muchacha, sirve en muchas áreas dentro de la comunidad. Hace de todo: obra social, discipulado, evangelismo, predica, está con los niños, canta, hace bailes, quieres bander, lo que sea. Tanta profética. Y la comunidad se vuelve como una voz profética para la vida de ese muchacho, esa muchacha, cuando dice: hey, cuando haces eso, hay un respaldo de Dios. Sigue haciéndolo. Sigue creciendo en eso. Entonces, a veces uno espera: no, necesito que venga el profeta, el hombre de Dios, y me dé una palabra específica de tú eres predicador. Yo creo que la voz profética está en la comunidad. La comunidad en la que el muchacho sirve desde que es joven es la que confirma el llamado. En mi caso, mi llamado fue confirmado por las abuelitas, los abuelitos de mi comunidad, que fue a los primeros que me escucharon predicar. A mí no me ponían un micrófono así hace 25 años atrás. Empecé a predicar en mi comunidad local a un grupo pequeño de personas, y esas personas a las que estaba sirviendo confirmaron este llamado, ¿no? al oficio de predicador. Ahora, sí que creo que hay unos rasgos en aquellos que se van a dedicar a la predicación como oficio. Yo pienso, número uno, que son unos obsesos por la Biblia. Hay un momento en el que uno, y sabéis de lo que hablo porque estoy seguro que lo habéis vivido, descubre la Biblia y dice: quiero más. Y empieza a leerla. Bum, bum, bum. Y yo recuerdo en mi adolescencia
esos momentos de obsesión con la Biblia, donde me metía en mi habitación a leerla, sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía. Es decir, como que es como que el libro te llama, ven, penetra dentro del misterio. Entonces empiezas a leer. No significa que entiendas lo que lees, todavía te queda mucho para entender, pero es como que necesitas leerlo y destrozas la Biblia de tanto subrayarla, de tanto usarla, y qué más una Biblia, qué más 2, qué más 3, qué más 4. Creo que eso es un rasgo muy distintivo del predicador de oficio. Tiene un encuentro con Dios, primero teniendo un encuentro con su libro, porque el predicador descubre que ese libro es más que solo tinta sobre papel. Ese libro es aliento divino y es la palabra de Dios accesible para él. Entonces es toda una aventura de descubrimiento. Creo que eso es un rasgo. Se vuelve muy obsesos con la Biblia y empieza a hacer preguntas que incomodan a los otros miembros, ¿no? de la comunidad, porque a veces incluso parecería que esas preguntas cruzan límites peligrosos, pero es que no les sirve una respuesta estándar. Quieren saber por qué. ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y suelen hacerse preguntas muy complejas, preguntas que a veces incluso sus pastores no saben responder, y está bien, porque el pastor no tiene por qué tener todas las respuestas. Claro, sí. Y entonces se vuelve un poquito incómodo porque el predicador anhela tener respuestas, ¿no? Entonces he dicho dos señales, ¿no? Está loco, obsesionado por la palabra, luego se hace preguntas difíciles. Estamos en una sociedad, valga la metáfora, de que está hiperestimulada por todo el rato conceptos distintos que te quiten la atención. Sí. Como predicador, ¿cómo haces para mantener la atención sin ser poco profundo? Yo no sé cómo habrá hecho con la miel, pero capaz alguno estaba leyendo así. Creo que podría responder a esta pregunta hablando del arte, ¿no? De la predicación, de usar metáforas, contar historias, hacer preguntas, usar objetos. Y sería una respuesta lícita. Pero realmente, cuando la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo está en el auditorio, Él, el Espíritu, es el que se encarga de que la gente preste atención. Y es siempre mi petición. Ahora, al subir a este auditorio, 1.500 personas, un auditorio muy grande con muchos elementos distractores, le he dicho al Espíritu Santo, como le digo tantas veces, yo voy a hacer lo mío, me voy a desgastar, voy a sudar, lo voy a dar todo, voy a gritar, voy a susurrar, me voy a mover entre la gente. Tú sabes que yo voy a hacer todo lo que está de mi parte, pero aún lo mejor que yo pueda hacer es insuficiente si tu presencia no está atrayendo los corazones hacia Cristo. Espíritu Santo, haz el trabajo que solo tú puedes hacer de impedir que ningún demonio distraiga, que ninguna mente se disperse y que la gente durante una hora, porque yo no predico corto, durante una hora esté escuchando la verdad. Una generación que ve reels y TikToks de 90 segundos ya es mucho, que esté una hora escuchando la palabra, pero no porque yo lo he hecho muy bien, sino porque el Espíritu Santo lo ha hecho muy bien, como siempre lo hace bien. Entonces, yo le diría a los predicadores que saben que tienen un gran desafío de falta de atención de una generación a las que le están friendo el cerebro, porque nos están friendo el cerebro para no prestar atención, para ser superficiales y no profundos, que el predicador siga confiando
en el Espíritu Santo. Cuando la presencia del Espíritu Santo posee el lugar, además te das cuenta, hay un momento... ¿Habéis estado antes en el auditorio o no estabais? ¿En qué momento? Cuando estaba predicando, no habéis estado, No. porque estabais aquí. Hay un momento en el que el predicador sabe que el auditorio está bajo posesión del Espíritu Santo. Hay un momento que dices, es que ahora mismo... Te podrías ir y todo te puede ser. No, por esa razón, simplemente, como ya estaba bajo posesión del Espíritu Santo, el haber hecho un llamado y este Jesús que ha sido revelado, ¿quién quiere responder al llamado y conocer a Jesús? Había 70 personas que han dicho, yo quiero conocer a Jesús. Pero porque ya el Espíritu Santo había hecho el trabajo. No lo he hecho yo, lo ha hecho el Espíritu Santo en su gracia de usar a un predicador como yo, que soy falible, me equivoco, dramático, exagerado, a veces es poco preciso, pero que le ha rogado al Señor, en mi imperfección, úsame para que Cristo sea revelado hoy, que vean un destello de la gloria de Jesús. Permíteme rascar la superficie de la inmensidad y llevar mi dedo a los hambrientos para que se alimenten de esa delicia que es Dios. Para terminar ya, lo bueno dura poco, eso dicen, pero bueno, en plan, la eternidad durará para siempre. Un consejo para los predicadores. Un consejo rápido que tú puedes decir, pues si eres predicador y te estás preparando para esto, es esto. Un consejo para los predicadores, que no estén solos, porque existe grandes peligros para la vida del predicador. Satanás anda como león rugiente sabiendo que un predicador que anda solo y que es devorado puede ser el tropiezo para muchos que habían puesto su mirada en él. Y creo que el predicador que se aísla, que anda solo, puede ser presa de las bestias salvajes del infierno. La protección está en la manada. Los predicadores deben estar acompañados, deben estar arropados. Un predicador tiene que tener otros amigos predicadores, porque también existe esa idea de todo predicador es mi competencia. Tú no estás compitiendo con otro predicador. Tú solo compites con tu versión anterior, ¿vale? Estás creciendo. No compites con otros predicadores, compites contigo mismo, ser mejor de lo que fuiste el año pasado. Entonces, la manada del predicador, estar con otros predicadores, rendir cuentas, estar abrazado, exhortado, acompañado por pastores que pueden hablar a tu corazón, que tienen autoridad para hablarte, para corregirte, es esencial. Porque si yo en este momento, después de 20 años, habiendo sido admirado por personas, ¿no?, como vosotros me habéis mostrado vuestra admiración, y Tiel, gracias a esta palabra, tomé una decisión. Si yo en este momento, por andar solo, permito que las bestias salvajes del infierno me devoren y termino en adulterio, en la droga, robando, en la herejía, despreciando a Dios, Satanás sabe que el impacto que yo tuve en vidas ahora puede abrir heridas en esas vidas. Tristemente es así. Tristemente los que dijeron, yo vi a Jesús a través de ese predicador, cuando de repente ven a ese predicador caer, se abre una herida, a veces como una especie de ofensa, ¿no?, con el predicador y finalmente con Dios. Entonces, los predicadores, nosotros no sustituimos a Cristo, obviamente. Siempre se dice, no mires al predicador, mira a Cristo. Ya, pero la gente al final al final lo que tienes enfrente.
claro, haces esa función, ¿no?, de intermediario, de reflejo de Cristo. Por esa razón debemos guardarnos los predicadores. Sería el consejo que les daría. Si estáis muy cansados, descansar, no estéis solos, tened gente a vuestro alrededor, no dejéis que las mentiras echen sus raíces en vuestra mente. No sé, eso es lo que diría. Qué bueno, la verdad. Bien. Increíble episodio. Hemos empezado con 2 episodios increíbles. O sea, de aquí, de gloria en gloria. Así que nada, chicos, este ha sido otro episodio más de nuestra nueva temporada. Espero que os podáis suscribir, comentar a quién... ¿A quién quieres que traigamos? Sí, el siguiente. Y ya con esto... A Ezequiel Santos. Ezequiel. Ezequiel, el segundo podcast mencionando. El próximo episodio, spoiler, veremos a Ezequiel Santos por aquí. y nada, esto ha sido todo. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Nos vemos. Nos vemos.